¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, un día más de remodelación. Hoy 20 de octubre de 2022, jueves, vamos a ver, visualizar, analizar todo lo que esté pasando, bueno, todo lo que pillemos. La lilo, la lo, leilo, la lilo, la la. ¿Alguien le recuerda esta canción? Hoy me he afeitado y me siento good, me siento muy bien. Aquí tenemos a los pedazos de cracks colocando más lamas. Ayer colocaron esta última columna, ahí la vemos totalmente desnuda in the night. Y mirad cómo va quedando la torre B, la esquina de la torre B. Mirad todas las lamas que han instalado, que han quitado ya las pegatinas, esos adhesivos que las protegían. Madre mía. Oh, por cierto, hoy un día un poco nublado, un poco encapotado in the night. Así que hoy me tocará crecer, hoy si llueve me tocará crecer. Ahí tenemos a los pedazos de cracks terminando de anclar esas últimas lamas que están colocando en estos precisos instantes en la esquina de la torre B. Va quedando muy bien. Por cierto, si os ponéis por aquí, si os ponéis por ese lado de aquí y miráis hacia la esquina de la torre B, vais a ver una silueta estupenda. Si venís el sábado a ver el partido, por favor, o bueno, si venís a las obras, os aconsejo y os recomiendo que os pongáis por este lado de aquí, más o menos por donde está el Open, justo detrás, y que miréis hacia la fachada, hacia la parte de la esquina de la torre B, para que veáis cómo queda de bonito toda esa esquina de ahí. Y estoy flipando también cómo van avanzando en la instalación de la chapa. Ahí vemos las pistolas de impacto, cómo clavan esos clavitos en la parte superior de la viga corona a su terminación aquí en Concha Espina, viniendo de la parte central de Castellana. Y mirad cómo ha avanzado. Dejan unos huecos, obviamente, para los accesos. Ahí está, ya se han tapado por las lamas, pero ahí tenemos visiblemente y levemente, se ve muy mal la escalera, ese acceso que veíamos hace una semana perfectamente, pero ahí tenemos cómo han dejado ese huequecillo para ese acceso y cómo han colocado la chapa en apenas 2 semanas, se han puesto las pilas. Y aquí en el interior parece que están trabajando en la estructura de un nuevo ascensor. Parece que eso es nuevo, por eso estaban ahí los andamios. Estaban las bases, esas bases entre costilla y costilla, pero no había visto esa estructura blanca. Así que nada, vamos a esperar a que se ponga en verde el muñequito. Ya sabéis, niños, solamente cruzamos con el muñequito en verde. Nunca, 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 bajo ninguna excepción, en rojo. Hoy es el día del chef, así que un saludo y un abrazo a todos los chefs de este canal y que me están viendo el vídeo. ¡Vamos! Brutal, brutal, se acaba de poner en verde, así que cruzo. Nos asomamos por encima de la valla. Aquí tenemos mucha plataforma, mucha grúa y no vemos nada de lo que están haciendo hoy al fondo, pero ahí vemos cómo tienen acopiadas diferentes lamas para continuar izando hacia la parte superior que estamos enseñando ahora mismito. Otra perspectiva de la instalación de las lamas que están haciendo ahora mismo. Imagino que a lo largo del día terminarán con esta columna. Bajamos, nos movemos y vemos que en la parte donde está la puerta, donde accede la maquinaria y demás, aquí en la esquina de la torre B, seguimos teniendo unas cuantas lamas. Veo que las lamas que están aquí, esas de ahí, son para la cubierta porque son diferentes armarios. Y ahí tenemos al fondo también toda la publicidad de Aguilar. No, en serio, las lamas que dejan ahí acopiadas y preparadas para coger la cola grúa y subir la bomba. Bueno, lo que decía, lamas para la fachada, lamas para la cubierta, lamas para la fachada, lamas para la cubierta. ¿Qué tenemos ahí al fondo? También tenemos lamas para la cubierta. Parece que para la cubierta oeste. Ahí tenemos toda la parte de Castellana, toda esa parte inferior de la viga museo, que ya está prácticamente lista. A falta de rematar, colocar todos los muebles, las estructuras internas, los váteres y demás. Día nubladito, ya vuelven a bajar las temperaturas aquí en Madrid. Creo que hoy tendremos como máxima unos 21 o 22 grados. Parece que les vuelve a dar problemas esa instalación de la última lama que están haciendo ahora mismo. Desde que empezó el vídeo llevo unos 10 minutos aquí y están teniendo problemas con esa lama, la lama maldita le llaman. Ayer estando en los directos vimos como en la esquina de la torre C también tenían unos cuantos problemas. Y ya sabéis que las primeras instalaciones de las lamas siempre son un poco más costosas. No sé por qué, no me digáis por qué, pero son así. Lamas tendiendo hacia la parte de la cubierta. Gracias. Y ojo porque tenemos novedades hoy, ¿eh? Mirad la parte de los huecos, ese hueco del ascensor. Mirad cómo está prolongado hacia arriba.
Hoy vengo 20 de octubre y me encuentro esto. Habíamos visto que habían dejado el hueco en la parte superior de la viga corona, ese hueco para continuar con la construcción del elevador de servicios, este elevador de personitas. Y vemos que hoy la novedad es esta. Parece que están continuando con la prolongación de la ferralla hacia arriba, su posterior instalación del panel de encofrado y empezar a hormigonar dentro de poquito cuando esté listo el panel de encofrado. ¿Cómo me fastidia este sonido, de verdad? ¿Cómo me fastidia este sonido? Para que veáis cómo va quedando el techo de la viga corona, mirad cómo esa instalación de la chapa ha ido evolucionando. Mirad cómo ya ha avanzado hacia la parte de Concha Espina y ya desde aquí, desde la parte de la Torre B, justo enfrente de la Torre B y Castellana, ya se ve todo mucho más opaco, ya no se ve el cielo desde este lado. Así que un like por esa instalación de chapa en esa esquina de la Torre B. Venga, continuamos. Por cierto, se me olvidaba. La lilo, la lo, leilo, la lilo, la la. Nada, sigue todo igual. Venga, seguimos hacia Castellana. Ayer me quedé toda la tarde, prácticamente toda la tarde, en la esquina de la Torre C para ver si desplazaban la cercha enero hacia la parte de Castellana y poder ver ya el montaje de la siguiente cercha. La siguiente cercha es la febrero. Y de momento veo que siguen ahí los tramos en los camiones, pero lo que veo también es un telescópico totalmente sacado, totalmente estirado, y eso significa que es posible que estén transportando algún tipo de material y contundente, así que me voy a acercar casi corriendo, andando a gatas. Pero de momento lo que puedo decir aquí en la parte de Castellana, en la fachada de Castellana, es que vemos muchísima instalación de conexiones entre los soportes verticales, estos soportes verticales que sustentarán las lamas, esa piel del nuevo Bernabéu. Mirad cómo han avanzado muchísimo, porque es muchísimo en la instalación de esas conexiones entre los soportes verticales. Mirad cómo va quedando la fachada. Esto es hoy 20 de octubre de 2022. Mirad cómo va quedando. Bueno, me voy a acercar a la esquina de la Torre C porque me corroe la curiosidad de lo que está pasando ahí en esa esquina. Me inquieta, me perturba. Pedrito de Vallecas. ¡Hala, Madrid! Qué grande Pedro, ¿eh? Se le veía en los ojos que estaba enamorado. Bueno, pues 20 de octubre nos acercamos un día más aquí en la cercha enero in the Nights. Y mirad cómo está, sigue igual, no la han movido, no la han desplazado. Pero aquí está la grúa, voy a acercarme a ver qué es lo que va a cazar la grúa. Vale. Lo primero que veo que es en la parte norte han quitado estos apoyos amarillos verticales. Ya sabéis que son provisionales y que están sujetando. Bueno, han sujetado antes de colocar los extremos la cercha, esos gatos que están en la parte superior, y ahora poco a poco lo que están haciendo, yo creo que para el desplazamiento, están quitando lo que decíamos ayer en el directo. Van a quitar estos soportes amarillos, estos que tenemos en la parte central, y gracias a esos soportes, que es lo que he dicho antes, que se sujeta la cercha enero, luego ya los extremos del lado norte y lado sur ya están totalmente apoyados en los raíles, así que no sería necesaria ningún apoyo. En este caso lo que están haciendo ahora, quitando los apoyos amarillos, ya los están quitando, entonces apoyaría por los extremos y empezarían ya a desplazarla hacia la parte de Castellana, es decir, hacia la izquierda. Ahí vemos cómo están quitando los trácteles que estaban instalados ahora para hacer su respectiva fuerza y refuerzo para que no se caiga, no venza la cercha. Así que tiene pinta de que hoy van a empezar a desplazar la cercha hacia la izquierda para empezar a montar la cercha número 2, la cercha febrero, en el banco de pruebas improvisado que han hecho aquí en Castellana. Bueno, pues una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pues antes todo el sermón que he dado sobre la explicación y del desplazamiento que van a hacer, aquí lo tenemos. Bueno, primero me voy al lado donde están instalados esos soportes verticales amarillos. Aquí los tenéis, ¿no? Veis que en la parte interna está soportando la parte superior de la cercha. Pues en este lado no están, ya los han quitado. Ayer estaban, hoy no están. Ya sabéis que esa parte, de la parte interna, ahí estaban los soportes verticales y obviamente no se podía desplazar sin quitar esos soportes. Mucha gente decía, no, es que eso tienen que subirlo hacia arriba, colocarlo hacia la derecha. No, si es que ya está apoyando, ya estaba apoyando los raíles, ya estaban apoyando los raíles, ya estaba colocado en su sitio. Simplemente había que quitar esos soportes verticales amarillos, como han hecho en el lado norte en estos precisos instantes. Empezarán a quitar ahora todos los restantes. Imagino que hoy ya desplazarán la cercha hacia lo que decíamos antes, hacia el lado de Castellana. Muy buenos días, chavalote. Bueno, no sé si me he explicado, pero creo que me he explicado bien. Aquí tenemos toda la esquina de la Torre C
lo que decía antes, van subiendo conexiones a la parte justo de la esquina, ya con Castellana y Rafael Salgado. Hemos abandonado ya la Torre B y mirad cómo va quedando toda esa instalación de conexiones entre los soportes verticales, y que a medida que vaya pasando el tiempo y los días empezarán a colocar ya nexos y soportes de erizo en esos soportes verticales desde la parte de la Torre C, Rafael Salgado, hacia Castellana. Uy, 18 grados. ¿Y qué hora es? Las 9:40. ¡Vamos! Bueno, pues otra perspectiva justo enfrente de la esquina de la Torre C. Mirad, esos son los primeros apoyos que han quitado, los del lado norte. Ahí vemos que faltan 3 todavía por quitar. Ahí tenemos, a ver, 1, 2 y 3, que eso no creo que tarden mucho. Eso después del desayuno me imagino que los quitarán y los desplazarán toda esa cercha, esa pedazo de cercha de unas 70.000 kilos hacia la derecha en esta posición. Bueno, vamos a la esquina de la Torre C, vamos a empezar ya la vuelta. Aquí en la parte de Rafael Salgado también. Ayer vimos también por la tarde cómo colocaban lamas en estas 2 columnas que tenemos más cercanas a Rafael Salgado, y vemos también cómo empiezan a colocar ya los nexos en estos soportes verticales. También a medida que vamos avanzando vemos también esa instalación de chapa en la parte superior de la viga corona, donde poco a poco empiezan a correr el tupido velo, el tupido trabajo de instalación de chapa hacia la izquierda, hacia Rafael Salgado. Madre mía, qué día más triste, por favor. Un primer plano de los trabajadores, que sé que les gusta, les mola, les encanta. Ahí vemos, no sé qué están haciendo. Están preparando la instalación de los soportes de erizo. Nada, quitamos el tune y nos vamos hacia Rafael Salgado. Acompañadme. Uy, cómo va quedando la fachada norte. No me lo puedo creer. Es increíble. Modo gran angular. Entramos en Rafael Salgado. Vamos dejando atrás la cercha castellana. Vamos a asomarnos por aquí a ver si vemos alguna nueva pieza, alguna nueva imagen interesante que captar. Y ojito, ojito, porque ya han descargado. Ojo, ojo, porque esto es muy buena noticia. Han descargado, bueno, pausa publicitaria, que ha pasado la furgoneta. Ahora, venga. Ahí vemos cómo han descargado ya. Es que claro, es que lo dije ayer. Digo, es que no puede ser que tengan el camión ahí con eso montado cuando tiene que estar dando servicio, tiene que seguir haciendo portes ese camión. Pero ahí lo tenemos, uno de los tramos de la cercha Febrero ya en el suelo, ahí apoyado perfectamente, sin ningún tipo de problema, y esperando a que le den la confirmación y de que se mueva esta pedazo de mostrenca, la cercha number 1, que es la cercha, por cierto, esta es la furgoneta de la liga, creo, ¿no? Sí, está, y del césped y demás, mantenimiento del césped. Lo que decía, está esperando esta pedazo de cercha para desplazarse y empezar a montar la number 2, la number 2, que es Febrero in the Nights, que por cierto, el dilema de la teoría de si le desplazan esa hacia la derecha y ya se convierte en febrero o en marzo, bueno, ya veremos a ver cómo lo hacen, y si le cambiamos el nombre. De momento, vamos ahí, buenos días. De momento vamos a aguantar con estos nombres y ya luego pues se cambiará. Aquí tenemos la esquina de la Torre C ya prácticamente por la parte de Rafael Salgado. Mirad la instalación de las lamas que han hecho. Aquí de momento, a la vez que han ido colocando las lamas, no han ido quitando los adhesivos. Así que vamos a ver si tienen más lamas preparadas en el suelo para seguir subiendo. Y no consigo ver que haya más. Madre mía, qué frío hace ahora. Voy a subirme al montículo este. Madre mía, qué viento. Nada, no consigo ver más lamas en esa parte de aquí, en esta esquina de la Torre C, así que es posible que esto se quede ya así hasta después del partido contra el Sevilla. Continúan trabajando en el interior de las galerías. Mirad cómo van avanzando en la instalación del cableado en las bandejas y demás en las galerías internas. Mirad también esas costillas que tenemos en la parte de la puerta número 19, perdón. Y ahí vemos cómo siguen aguantando esos andamios porque siguen con la instalación del cableado y esos tubos de calefacción, agua fría y demás. Y lo que decía antes, también están colocando esos nexos en los soportes verticales ya instalados aquí en la esquina de la Torre C. Pasamos ya a Rafael Salgado. De momento tampoco han quitado los adhesivos, esas pegatinas donde han instalado las lamas. Siguen esa columna de aquí, sigue con las pegatinas puestas. Y en la parte superior igual, ahí lo tenemos. De momento, a lo mejor ahora, como ya no hay lamas para subir, se van a centrar en quitar los adhesivos y pegatinas que hay ya instaladas en la parte de la fachada norte. Y lo que tengo también son muchas ganas de ver la instalación de las lamas en la parte de las viseras, justamente en estos lados de aquí. Tengo unas ganas locas. Ver ese huequecito del camino del Skywalk
Parece mentira que estamos a 2 días de recibir al Sevilla aquí, al Fútbol Club Barcelona B, en el Estadio Santiago Bernabéu, y está el Bernabéu, está la remodelación a puro fuego, a puro fuego, madre mía. Aquí tenemos más lamas, no sé para dónde son, es posible que sean para la esquina de la Torre C, pero están aquí justo en la parte central, entre la parte de la Torre C y la parte de la Torre D. ¿Para dónde irá? No hay mucho tráfico ahora, así que nos cruzamos, nos pasamos a la parte de la vallita, esta valla blanca que hay aquí. Mirad cómo han ido colocando y trabajando en la instalación del nuevo aluminio que van a subir a la cubierta. Es flipante todo lo que han hecho en apenas una semana, 4 días exactamente. Madre mía. Y luego con la facilidad que lo suben, es que luego eso realmente, aunque sea largo y demás, luego eso realmente no pesa nada, no pesa nada. Eso luego entre unos cuantos operarios o trabajadores lo sujetan entre sí y colocan los balancines, los transportines para subirlo a la cubierta. Cuando llego al José Luis, lo, en el ambiente se nota. Y mirad, aquí en la esquina de la Torre de decimocuarta, de dedo, de JR, aquí tenemos como están dejando esos pedazos de cracks más lamas. Vamos a acercarnos ahora porque tengo unas ganas también de saber cómo va la instalación de esas lamas en la esquina de la Torre D, que por cierto empezaron muy fuerte en la cara de Padre Damián, pero ahora se han vuelto a ir a la parte a la cara de Rafael Salgado. Vamos a subirnos al montículo aquí justo enfrente del José Luis para seguir viendo y analizando todo lo que está pasando en Rafael Salgado. La gran pregunta: estas lamas que están en la parte central, que están en la frontera entre la Torre C y la Torre D, ¿serán para la parte de las viseras? Yo creo que no, pero dejo la encuesta aquí, dejo la pregunta en el aire y nos quedan 2 días para saber la respuesta. Antes del Sevilla estas lamas las quitarán o las pondrán en su sitio, claro. Pero bueno, aquí os voy dejando un barrido de derecha a izquierda de la fachada norte, hoy a 20 de octubre de 2022. Mirad qué bonita y qué preciosidad. Ya una vez que estén quitadas todas las pegatinas y puestas todas las lamas, fliparemos in the nights. Y vamos a acercarnos ya a la esquina de la Torre D, también llamado Padre Damián. ¡Ale! ¡Hop! Bueno, pues aquí lo tenemos y no ha ido nada mal, no ha ido nada mal. Mirad todas las columnas que han puesto y que han instalado en la mitad superior de la esquina de la Torre D. ¡Qué brutalidad, tío! Cómo está quedando todo, la prisa que se están dando para colocar las siguientes lamas, tanto en las esquinas B, C y D. De momento la A ya sabéis que de momento ni siquiera han colocado los nexos en la mayoría de los soportes verticales. Pero cómo está quedando todo, por favor, tío. Venga, avanzamos hacia Padre Damián, modo gran angular de la esquina de la Torre D, para que veáis cómo va quedando esta preciosa imagen que voy dejando, ya dejando atrás toda la parte de Rafael Salgado, y entramos en Padre Damián. Va quedando muy bien, ¿no? Va quedando muy bien. Mirad, de momento faltan 2 columnas para completar con los soportes verticales que hay actualmente instalados. Y lo que también tengo muchas ganas es de ver ya el cerramiento de esta parte del nuevo edificio, con inclusive la parte de la tripota, of course. Y también tengo muchas ganas de que vean la instalación de esas barandillas fijas que tienen que poner en la parte del último balconcito, ese último mirador, en la parte del torreón. De momento también sigo viendo que en esta parte del hueco de los ascensores, donde han estado enfoscando y construyendo esos tabiques, es verdad que empezaron ya a enfoscar en la parte de mitad, pero en la parte superior, de momento, seguimos todo prácticamente igual. No veo movimiento en esa zona, parece que urgen más otras actuaciones. Aquí también tenemos estos tramos de escaleras blancas donde tienen que colocar esa chapa en los diferentes descansillos, que parece que todavía también está un poco en stand-by esa instalación. ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede decir qué es esto? Nadie lo sabe, ya lo digo yo. Son soportes inferiores para colocar más soportes verticales que tenemos aquí nuevos. Acaban de llegar de la empresa Arranz, AA. Han traído nuevos soportes verticales para seguir con el revestimiento del Santiago Bernabéu, para seguir colocando lo que va a ser la piel del nuevo Bernabéu. Veo también una bomba de hormigonado trabajando en la parte más superior del nuevo edificio. Ahí vemos lo que obviamente no podemos ver dónde están proyectando. Me imagino que mientras que uno está con la manguera, otro está fratasando y otro con el vibrador neumático, o también llamado en las obras como la porra. También hay que estar muy atentos a ver si han subido ya uno de los cordones superiores que quedan por
instalar. Y vemos como hay mucho movimiento en la parte central del nuevo edificio, donde siguen colocando más chapa para seguir construyendo esos habitáculos. Ahí vemos también a uno de los trabajadores encargados en pistolear la chapa a su zona deseada. Y modo gran angular de toda la parte central del nuevo edificio. Y Padre Damián, ya sabéis, si os está gustando el vídeo, dejadme un like, suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid, activad la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Venga, vamos a ver cómo descargan estos nuevos soportes verticales, que vamos a ver qué forma más rara tienen, porque madre mía, menuda forma más rara que tienen algunos. Y aquí tenemos a los dos pedazos de cracks y protagonistas también del día de hoy, 20 de octubre, los dos nuevos soportes verticales, que madre mía, qué pedazo de soporte vertical, Parecen pequeños en los vídeos, pero tenéis que venir aquí y lo veis en persona, porque vais a flipar. No sé si a lo mejor desde Valencia os va a dar tiempo a verlo, pero aquí tenemos a los dos nuevos soportes que me imagino que les descargarán en estos precisos instantes para empezar ya a colocar justo en ese lado de allí. Lo veis ahí al fondo, ¿no? ¿Veis ahí las conexiones inferiores? Ahí están. Qué chulo, tío. Qué chulo cómo está avanzando. Parece mentira que falten 2 días para que vuelva aquí el público, los aficionados al Santiago Bernabéu, vuelva a haber partido. Y esto está siendo una locura. Locura, pero total, no clickbait. Con tanta locura se me ha olvidado ver si estaba la viga y todo. Ese cordón superior que estaba ya copiado en la parte de la parte baja de la tripota. Esto es una locura, de verdad que lo digo, Ojo, pedazo de tráiler que están a puntito de entrar ahora mismo por la puerta 44 aquí en Sagrados Corazones. Mirad qué pedazo de tráiler. ¿Qué llevará? ¿Qué llevará? ¿Llevará a Soria ahí? ¿Llevará a Soria? ¿O llevará a J. Jordi? Hay que ver qué bien se ve desde aquí todos esos muros que van construyendo para la división de los habitáculos interiores en el nuevo edificio, Qué bien se ve desde aquí y lo mal que se ve desde justo la parte inferior ahí en Padre Damián. Madre mía. Nada, voy a pasar de grabar por allí y voy a venir directamente para acá. Vamos a asomarnos a ver si vemos las vigas, los cordones superiores. Uy, que está listo. Que está listo. No sé por qué me da, pero hoy lo suben, Ahí al fondo tenemos... A ver. Bueno. Esto es una locura. Esto lo suben hoy, pero vamos. Como que me llamo Pablo. No, en serio, hoy lo suben, Hoy seguro que lo suben. Pues nada, os dejo este modo gran angular de toda la parte de Padre Damián. Esos soportes verticales también ya instalados en la parte de la esquina de la torre A, donde han ido colocando esas conexiones. Dentro de poco empezarán a colocar esos nexos, esos soportes de erizo. Y también la novedad del día de hoy es que han colocado esos soportes inferiores. Ahí están, esos soportes inferiores ya totalmente colocados, sujetados también por los tráctiles que tenemos también ahí en pantalla. Y bueno, a la derecha, justamente, detrás de estos, ¿cómo se llaman? Vestuarios, se podría decir, ¿no? Esas casetas, detrás de esas casetas, ahí se ve el empiece de los soportes verticales que han traído. De momento están en el camión y tienen que proceder a descargarlo. Mira, que ahora mismo, antes lo digo. Ah, bueno, parece una viga. Pero bueno, eso va para los soportes inferiores, porque lleva orejetas para seguir instalando lo que van siendo esos soportes verticales en la parte de la fachada de Padre Damián. Esto es lo que significa el día de hoy. Locura máxima en el Santiago Bernabéu. Lo siento por esa turbulencia de girarse tan rápido. Mirad cómo desplazan esa nueva viga. Vamos a ver a dónde la llevan. La lilo, la lo, leilo, la lilo, la la. Venga, vamos a esperar a que se ponga en verde y cruzamos mientras hacemos tiempo. ¿Os cuento un chiste? ¡Os cuento un chiste! Es de una monjita y tal, que no sé qué. ¡Ah, que no te lo sabes! La verdad que la gente que no sepa de lo que hablo, porque hay mucha gente que sabe de lo que hablo porque sigue mis directos, va a decir, este está loco, este está más loco. Venga, vamos abandonando Padre Damián, llegamos a la última parada, a Concha Espina, esta fachada sur. Vamos a ver si tenemos alguna novedad, pero ya con la piel puesta, me imagino que ya no la habrán puesto, o ya no habrán puesto nada más. Así que vamos a estar muy atentos a lo que hacen también con la parte de la cercha enero, a ver si la desplazan. Y también luego por la tarde, hasta incluso antes de comer, entraremos al interior. Aquí hasta que no empiece el árbitro a pitar el empiece del partido, todo son obras. Otra perspectiva de las conexiones inferiores que hay en la parte, mirad qué bonito, ese dentro fuera, fuera dentro, que hace ese relieve, esa silueta que hacen en las conexiones inferiores. Qué bonito.
cómo va quedando la fachada del Padre Damián, ¿eh? De momento, madre mía. Qué bonito lo están dejando, por favor, es que me encanta. Yo si pudiese darle un like a la obra, le daba, ¿eh? Yo le daba un like. Yo sé que tú, Teodoro, no le vas a dar el like, pero sonríe, hombre, no pasa nada, sonríe a la vida. Que son 2 días. Hoy no brilla mucho la fachada sur, pero no porque no esté la belleza de Maribel, sino porque hoy no hay sol. Aquí vamos dejando atrás estos soportes verticales instalados en la esquina de la torre A, donde están un poco abandonados ya con esa última conexión, esa última instalación de las conexiones entre ellas. Me imagino que también tendrán que colocar esos nexos en esos agujeritos que tenemos en la cara más exterior de esos soportes verticales para empezar a colocar las lamas, que lo que decía antes, esta es la torre más retrasada, en el sentido de que en todas ya han empezado a colocar las lamas y en esta no. Pero bueno, hay que tener paciencia, que es la madre de la ciencia. Ahí tenemos el interior con las lámparas perfectamente colocadas para seguir haciendo el pertinente mantenimiento al césped, que luego entraremos para ver cómo está. Imagino que bien, esperemos que bien, más bien. Bueno, pues ya sabéis que esto de la fachada sur ya está un poco menos atractiva por el tema de que ya han terminado de colocar todas las lamas y dejarlas completamente desnudas. Creo recordar que la terminaron cuando yo estaba fuera de viaje viendo al Real Madrid. No me acuerdo qué partido fue, pero ahora ya siempre terminamos la vuelta en la esquina de la Torre B, así que vamos para allá, no os vayáis todavía. Y lo que decía antes, por favor, si venís al Santiago Bernabéu, si pasáis por alrededor de Madrid, ya sea Cáceres, ya sea Ávila, yo que sé, haced una parada obligatoria en esta parte de aquí, al Santiago Bernabéu sobre todo, pero sobre todo desde esta parte de aquí. Mirad qué bonito, toda la parte de las lamas instaladas en la esquina de la Torre B. Esta imagen me encanta, es verdad que falta todavía este hueco por colocar, pero aún así es preciosa la imagen, me diréis que no. A medida que vamos avanzando hacia la parte de la Torre B, mirad, es verdad que ahora mismo está el plumín de la grúa de Aguilar y no se ve completamente limpia la imagen, pero para que veáis cómo va quedando, cómo va proyectando el brillo, por ejemplo, en este caso, del cielo en la parte de las lamas. Madre mía, qué chulo, tío, qué chulo. Es que yo sigo flipando. Todas las noches sueños con el Santiago Bernabéu. Qué locura, por favor, qué locura la Torre B. De verdad que es que esto no es clickbait. Esto no es por exagerar, pero mirad cómo está quedando. ¡Buah! Venga, finalizo el vídeo. Nos vamos hacia la parte de la Torre C, porque quiero saber a ver cómo va el desplazamiento del ACER, saber cómo lo están preparando. Así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid, de las obras, y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao.